Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el economista Iván Ruiz. Él es analista económico. Con él vamos a hablar de perspectivas de la geopolítica 2005. Economista, ¿cómo le va? Gracias por 2025, perdón. Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, las perspectivas para el 2025 en la parte geopolítica no se ven tan buenas. Hay un caos global y un ascenso de las élites. Y podemos hablar de un punto de inflexión a partir del 20 de enero del presente año, con el ascenso al poder en los Estados Unidos del gobierno de Donald Trump. Y aquí quisiera hacer una pequeña exposición sobre lo que ha sucedido en los Estados Unidos. La segunda presidencia de Donald Trump significa mucho para los Estados Unidos y para el mundo. ¿Y por qué es un punto de inflexión? Porque desde los años 1980, con el gobierno de Ronald Reagan, se da una revolución neoliberal liderada por el Partido Demócrata y por los globalistas. En el interior de los Estados Unidos existen dos fracciones importantes de la oligarquía. Por un lado tenemos los llamados globalistas, neoconservadores, seguidores del filósofo norteamericano Leo Strauss, que fue profesor en la Universidad de Columbia y posteriormente en la nueva Escuela Social de Nueva York. Él forma a toda una intelectual a partir de los años 50, de los años 60, y esa élite intelectual vinculada a una élite oligárquica de los Estados Unidos prácticamente impone una política neoliberal desde los años 80, con los gobiernos de Obama, Bush, entre otros, ¿no? Entonces el Partido Demócrata expresa los intereses de este grupo globalista, cuyos intereses son globales y están muy cercanos al aparato financiero, a Wall Street, al sector inmobiliario y al sector rentista de los seguros. Digamos, y tiene su nexo a nivel internacional con el Foro Económico Mundial, con el Foro de Davos, con gobiernos actualmente, por ejemplo, con el gobierno de Olaf Scholz, que está vinculado a la banca, con el gobierno de Macron, que está vinculando a la banca Rothschild, etc. Ellos han implementado una agenda neoliberal a nivel mundial desde los años 80, y es lo que hemos vivido con las políticas de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Digamos, a grosso modo, ese es un sector de la oligarquía. Entonces tienen que Obama impulsó las guerras de los Estados Unidos en Medio Oriente, la destrucción de Libia, la destrucción de Irak, Afganistán, etc. Y posteriormente con Biden igual la guerra de Ucrania, el ataque a Rusia, etc. Y sube Donald Trump el 20 de enero del presente año y se da toda una cura de toda la política anterior. Este sector oligárquico está vinculado al sector industrial de los Estados Unidos, al sector productivo de los Estados Unidos, a un sector que dice Estados Unidos primero. No es un grupo globalista, es un grupo centrado en los Estados Unidos que se le puede denominar, entre comillas, como un sector patriota, un sector nacionalista y un sector que quiere reindustrializar a los Estados Unidos. Aquí me refiero que el Partido Demócrata y los neoliberales lo que hicieron fue desindustrializar los Estados Unidos y deslocalizar la industria norteamericana en países del sudeste asiático, principalmente China. Donald Trump no representa esos intereses, dice hay que volver a industrializar a los Estados Unidos y empieza con una política oligárquica igual imperialista, en que podemos señalar a grosso modo, entre otros aspectos, lo siguiente. Primero empezó con Canadá. Dijo que tenemos que crear a Canadá que sea el estado número 50. Hay intereses puntuales de los Estados Unidos, no de ahora,
de hace 100 años por Canadá, porque Canadá es un país en que existe ciudadanos de origen anglosajón y de origen francés. Entonces, una parte de ciudadanos de origen anglosajón más cercanos a los Estados Unidos sí buscarían independizarse de Canadá. Entonces, él dice, no, pues Canadá se formaría parte de los Estados Unidos y sería el estado número 51. Dos, México. Dice, en cuanto a México, y aquí hay un poco de historia, ustedes saben que Estados Unidos robó la mitad del territorio mexicano. Y aquí una recomendación, justo el día de ayer, yo estaba terminando de leer un hermoso libro que se llama Los de San Patricio, ¿no? La guerra fronteriza entre los Estados Unidos y México en el año 1846, en que este escuadrón de San Patricio, conformado fundamentalmente por irlandeses, se pasa al bando mexicano y luchan junto a los mexicanos contra los estadounidenses. El dirigente irlandés se llamaba John Riley, y les recomiendo a nuestros amigos oyentes la lectura de este libro sobre la invasión de los Estados Unidos a México en el año 1846, en que los norteamericanos se apropian de Texas y de otros estados que pertenecían a México. Entonces dice, con respecto a México, les vamos a clavar un arancel del 200%. Entonces, inclusive habla de que va a cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Miren, el tercer punto es Panamá. Dicen, no, por Panamá están cruzando mucho barco chino. El canal de Panamá, nosotros invertimos ahí, nosotros trabajamos ahí, queremos apropiarnos del canal de Panamá. Y finalmente, la joya de la corona, Groenlandia. ¿No? Todas estas cosas, dijo, Groenlandia debe formar parte de los Estados Unidos porque es la única forma de proteger al mundo libre. Groenlandia, ustedes conocen, es de Dinamarca, tiene alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene tierras raras, tiene petróleo, tiene gas, es estratégico para controlar las rutas del Ártico. Entonces Donald Trump dice, no, pues si estoy en Groenlandia veo pasar los buques chinos, veo pasar los buques rusos, entonces nosotros tenemos que proteger Groenlandia, tenemos que tener bases militares en Groenlandia, y es más, eso debe pertenecer Economista, a los Estados describamos Unidos. qué es Groenlandia. ¿Por qué quiere ese pedazo de Dinamarca? Bueno, no es tan pedazo, ¿no? Ustedes recuerden, son 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, más o menos del tamaño de Brasil, y además muy rica en recursos naturales, fundamentalmente tierras raras, petróleo, gas, pero adicionalmente con eso controlaría todas las rutas del Ártico, que existe un proceso de deshielo desde hace bastante tiempo y que va a ser una de las rutas marítimas más importantes en el sur, y por el que están circulando sobre todo barcos de origen ruso, menos de origen chino. Entonces es de interés de los Estados Unidos, no de ahora, desde hace 100 años. Entonces dice, nosotros podemos comprar a Dinamarca Groenlandia. Existe 45,000 habitantes en Groenlandia. Inclusive si en Groenlandia nosotros lanzamos un plebiscito por el cual preguntamos a los ciudadanos de Groenlandia si quieren formar parte de los Estados Unidos o de Dinamarca, nosotros pagaríamos $1 millón a cada ciudadano de Groenlandia para que voten a favor de los Estados Unidos y puedan formar parte de los Estados Unidos. Y eso significaría para los Estados Unidos unos $45,000 millones que usted puede perfectamente emitir, entregar a cada ciudadano de Groenlandia $1 millón y tener, que el ciudadano de Groenlandia debe formar parte de los Estados Unidos. Bueno, ahí hay un conflicto entre los países miembros de la OTAN, porque usted conoce que Dinamarca forma parte de la OTAN. Pero la contestación de la, creo que primera ministra danesa fue lo siguiente, dice, mejor nosotros queremos comprarle los Estados Unidos para que el ciudadano norteamericano tenga acceso a la educación pública y a la salud pública de calidad, lo que ustedes no tienen. Porque la salud en los Estados Unidos es muy costosa y la educación también.
Entonces, ¿qué le parece si nosotros como ciudadanos daneses compramos a los Estados Unidos? Esa fue la contestación. Mire, entonces el juego de Groenlandia es bien importante y eso puede generar ciertas fisuras en Dinamarca. Pero vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero, ¿qué más dice los norteamericanos? Donald Trump dice que los europeos tienen que gastar alrededor del 5% en gastos militares. Fíjese, el Producto Interno Bruto de la Unión Europea debe estar en el orden de los 18 billones de dólares, 18 billones de dólares en español y 218 trillones de dólares en inglés. Es decir, similar al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Sabe lo que significa para países como Alemania, Francia, Holanda, disponer el 5% de su presupuesto en gastos militares? Eso significa más o menos entre 800 y 900 mil millones de dólares. Para que nuestros amigos oyentes puedan hacer una comparación, el gasto militar de Rusia es de 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares. El gasto militar declarado de los Estados Unidos para el año 2024 está en el orden de los 850 mil millones de dólares. Y si incluimos los gastos en las agencias de inteligencia, subiría a cerca de 1.2 trillones de dólares en inglés y 1.2 millones de dólares, 15 veces el gasto militar de los rusos. Entonces, eso es una locura, pero el objetivo de Donald Trump... Algo pasó con la señal del economista Iván Ruiz. El internet parece que está un poco inestable. Economista, disculpe que la señal parece ser que se cayó. Así es, pero sigamos con Europa. En el foro de Davos, anteayer, Donald Trump, en su discurso en el foro de Davos, señaló que la industria europea tiene que deslocalizarse, tiene que ubicarse en los Estados Unidos, la industria europea y particularmente la industria de bienes industriales alemana, porque si no, Donald Trump les cobraría un arancel del 200%. Adicionalmente dice, los europeos nos han tratado extremadamente mal. Recuerden ustedes que la Unión Europea multó por 15 mil millones de dólares a la empresa tecnológica Apple por posición de dominio. Entonces dice, eso no puede ser que nos cobren 15 mil millones de dólares de multa por posición de dominio a esa empresa. Bueno, adicionalmente, vamos hablando de los primeros decretos de Donald Trump, que son extremadamente importantes, y por cuestiones de tiempo voy a pasar rápido. ¿Qué busca Trump con todas estas políticas que quiere imponer y sobre todo a sus propios aliados? Así es, bueno, quiere dar todo un giro a la política anterior de los globalistas y quiere un poco reindustrializar los Estados Unidos. A partir de los años 80, con la política de Ronald Reagan, del neoliberalismo, la economía norteamericana se desindustrializó y deslocalizó su industria en el sudeste de Asia, particularmente en China. Y dio prioridad al sector financiero especulativo y al sector rentista y se dio a lo que se denomina la financiarización de su economía. Es decir, ya no produce tanto bienes y servicios, sino solamente especula y obtiene ganancias rentistas. Ese es el problema clave de los Estados y que va a ser muy difícil la reindustrialización. Ese es el tema crucial y el debate actual. Hay otros aspectos también interesantes que voy a señalar aquí. Primero, sus primeros decretos son los siguientes. Primero, retirada del Acuerdo Climático de París. Es decir, los norteamericanos se retiran del acuerdo de protección del clima, de disminución de los gases de efecto invernadero, etcétera. Y eso va a tener un impacto bien importante.
Los demócratas, y liderados por Al Gore, que tuvo una publicación sobre el cambio climático, hablan de que el cambio climático va a destruir la Tierra, que estamos con un efecto de calentamiento global, etc. Por el lado de Donald Trump, niegan ese cambio climático. Jaime, niegan, no existe ese cambio climático. Y ese es un debate extremadamente importante en las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque para muchos científicos estamos entrando en la mínima solar y estamos en un enfriamiento global. Para otros científicos, en donde están sobre todo científicos vinculados al sector globalista, hablan del calentamiento global. Pero para las personas que han leído algo de historia, saben que el clima de la Tierra ha variado a través del tiempo muchas veces. Hemos tenido algunas glaciaciones, hemos tenido calentamientos, etc. Inclusive la última glaciación fue hace 20.000 años, como todos recuerdan. Segundo, emergencia fronteriza, sobre todo sellar la frontera, y un poco mandó 1.500 soldados a la frontera con México para que no entren más migrantes. ¿No? También viene rienda suelta a la energía, al petróleo y al carbón y la explotación del petróleo, del gas de Alaska. Es decir, se va a incrementar la producción petrolera y muy probablemente, Jaime, y es uno de los impactos que va a tener en la economía ecuatoriana, bajen los precios del petróleo, porque ya Donald Trump amenazó a Arabia Saudita y los norteamericanos incrementarán la explotación del fracking y del gas. Bueno, en la parte anterior también va a haber un impacto fuerte si hay una persecución a los migrantes que no tienen papeles en el interior de los Estados Unidos. Hay muchos ecuatorianos que están en los Estados Unidos sin papeles. Y recuerde usted que son alrededor de 6.000 millones de dólares que nuestros compatriotas mandan de los Estados Unidos, de España y de otros países al Ecuador. Y que una de las razones por que la crisis económica en el Ecuador no es tan grave es precisamente por la remesa de los migrantes. Otra medida que adopta y dice, solo hombres y mujeres. El grupo vinculado a Donald Trump es un grupo evangélico, un grupo cristiano ortodoxo radical. Entonces, nada de ideología de género. Aquí no hay diferentes géneros. Crítica a todo lo que es LGBTI, porque usted recuerda que la ideología de género es impulsada por los grupos globalistas, impulsada por los demócratas, impulsadas por el económico mundial. Esto es bien importante porque lo que hacen es generar todo un caos. Si usted puede ser, qué sé yo, transgénero, puede ser transespecie, puede ser transcodo, etcétera. Es decir, yo puedo el día de mañana declararme que soy transespecie, soy un perro y me empiezo a caminar como perro. O puedo decir soy transespecie, soy una planta. Entonces, existe alrededor de más de 100 géneros, que es una locura. Entonces, Donald Trump dice, se acabó. Aquí hay hombres y mujeres, y pare de contar. Y aquí le voy a contar una anécdota de lo que pasó en una escuela fiscal en Quito, en que un niño de 5 años va el papá a hablar con la profesora y le dice, yo soy un padre moderno. Mi hijo sabrá qué quiere ser cuando sea mayor, hombre, mujer o gay o lesbi. Fíjese, un padre moderno va y le dice eso a la profesora, un padre de un niño de 5 años. Entonces, esa es la locura. Entonces, Trump dice, se acabó. ¿No? En eso coincide, por ejemplo, con Vladimir Putin. Adiós a la diversidad e igualdad. Aquí no se va a aceptar lesbis, gay, etcétera. Es una cuestión privada, personal, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no van a tener una cuestión, digamos, especial. Y otro punto fundamental, parecería que es una locura, pero no es una locura, es la retirada de la Organización Mundial de la Salud. Se cayó la señal otra vez. Sí, el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, eso ya fue uno de los decretos, creo que firmó también el presidente Donald Trump. Y en la misma ruta va el señor Milei de Argentina, que también va a salirse de la Organización Mundial de la Salud. Ya lo ha anunciado, ¿no? Yo creo que ya se salió.
Son posturas, ¿no? El señor Milei quiere emular al señor Donald Trump, quiere sentirse también como Trump, y algunos también en el mundo de estos que son libertarios quieren ser como Milei y otros quieren ser como Donald Trump. Bueno, en fin, tantos políticos que buscan llegar a eso, ¿no? Le decía a la audiencia que Milei también quiere salirse o ya se salió de la Organización Mundial de Salud. Sí, bueno, mi recomendación a nuestros amigos oyentes, porque creo que tiene que contrastar a veces cosas que yo digo, tienen que cruzar información, no creerse a veces todo, es importante un criterio propio, revisar el discurso de Donald Trump en su posesión, el discurso de Donald Trump en el foro de Davos, el discurso de Milei en el foro de Davos. Ustedes recuerden que el único presidente en el mundo que puede hablar con su perro muerto hace 9 años es Javier Milei. No existe otro presidente que tenga esas capacidades de poder conversar con su perro muerto hace 9 años. Y el perro le dice lo que tiene que hacer. Así es, y ese es Javier Milei. Entonces, ustedes, amigos oyentes, saquen sus propias conclusiones. Ese está mal de la olla. Pero la Organización Mundial de la Salud, la salida es bien. Parecería que no es bien importante esa salida, pero hay fuertes cuestionamientos al momento que dejó la pandemia del COVID. Y yo solamente voy a dar unos datos porque este es un debate que yo tengo casi todas las semanas con mis amigos médicos con los que salgo a caminar. En el sentido de que no fue realmente, hubieron alrededor de 5 millones de muertos con el COVID. En una población de 7.500 millones de muertos, vale al nivel de mortalidad de una gripe común. Creo que se nos fue otra vez. Hay algún problema con la señal del economista Iván Ruiz. Vamos a ver si le pedimos que salga y vuelva a entrar para ver si mejoramos. Hay que poner el like para que este contenido llegue a otras personas. Apoye con el like. ¿Qué más le puedo decir? Si quiere hacer un super chat, hágalo en este momento. Otra vez se nos fue la señal. Está media endeble la señal, ¿no? Economista, ¿me escucha? Sí, aquí está bien. No sé qué es lo que esté sucediendo. ¿Algún problema ahí? Sí, le escucho muy bien. A rato se corta. Pero bueno, sigamos. Tratemos el tema de en qué le puede afectar las políticas de Trump a nuestro país también. Rápidamente, economista, debido al tiempo y a la señal también. Oh, otra vez. Otra vez el problema, ¿no? Pero parece ser que es desde el sitio donde está el economista Ruiz. Acá estamos bien, porque si no ya se hubiese caído la señal de transmisión. No creo que sea el problema de nosotros. Economista. Bueno, yo no sé si es aquí, pero en principio me dice que la señal está buena y clara en acceso al Internet. Pero bueno, no se sabe. Vamos a saber. Finalmente, esa retirada de la Organización Mundial de la Salud es importante, pero va a tomar un tiempo, alrededor de un año, ¿no? Y tiene la otro cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Eso señaló en su discurso. Finalmente, una moratoria de 90 días de Trump a la ayuda militar al régimen de Kiev, ¿no? Que es un golpe durísimo a la guerra de Ucrania y probablemente negociaciones con Rusia y China. Finalmente, un poco el tema Rusia y China. Estados Unidos y fundamentalmente Trump se prepara para una guerra con China, ¿no? Entonces, dentro de esto hay que ver el tema de las Galápagos, que me olvidé de señalar. Pero Galápagos, usted recuerda que en los años 80, en los años 90, los norteamericanos tenían previsto tener una base para los submarinos de ataque Trident. Y en el año de 1940 tuvieron una base militar en las Galápagos. El objetivo de tener una base militar en Galápagos es grave. En caso de un conflicto nuclear China, si es que va una bomba nuclear en Galápagos, se acabaría toda la costa del hemisferio sur. O sea, como ustedes conocen, en Galápagos
de alrededor de 23 volcanes. De esos 23 volcanes, 13 volcanes son activos en las Islas Galápagos. Un ataque nuclear, un misil nuclear en las Galápagos significaría la destrucción de las islas y la destrucción de toda la costa desde Centroamérica hasta Chile. Entonces, como no ha habido un pronunciamiento tanto de los chilenos como de los peruanos para oponerse a esta base militar en Galápagos. Eso es, a grosso modo, lo que está sucediendo en el mundo, el ascenso de Donald Trump y el conflicto. Por esa razón, yo señalo que es un caos global y un ascenso de las élites. Y un poco en las elecciones ecuatorianas hay que ver los candidatos a quienes están orientados. Si están orientados a los globalistas, es decir, al Partido Conservador o al grupo de Biden, o están orientados al grupo de Trump. Y ahí podemos, y mi sugerencia es que miren quién financian las campañas de Daniel Noboa y de otros. Mi opinión personal es que si Daniel Noboa va a la presidencia, este país se jode. No tendría ningún futuro. No sé, Jaime, si ya pregunta, alguna inquietud, porque yo recomendaría a los amigos oyentes al menos ver dos documentales. El uno, la ultraderecha en Estados Unidos, de la Deutsche Welle, es un documental que está en YouTube, y el otro documental es cómo Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. Son dos documentales de la televisión alemana que vale la pena mirar. Correcto. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, no sé si me está escuchando porque está nuevamente entrecortándose la señal. Sí, sí, la escucho. La inquietud mía es esa presencia de Noboa ya en la posesión de Donald Trump, ¿en qué le beneficia al país? Primero lo vimos ahí a Noboa, que estuvo aplaudiendo ese decreto que anunciaba ya Donald Trump, del tema de la expulsión de todos los migrantes ilegales que están en Estados Unidos. ¿En qué beneficia todo lo que pudo o lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa en cuanto a la relación que existe con los Estados Unidos y esa cercanía en este momento, justamente cuando fue la posesión del presidente Trump? Bueno, Daniel Noboa fue a hacer lobby y en función de los intereses de su grupo. A él no le interesa. A él le interesa tener militar, entre comillas, luchar contra los cárteles de la droga, ¿no? Y realmente él fue a hacer negocios. Usted recuerde también que el gobierno de Donald Trump es uno de los 1,000 millonarios. Está ahí Elon Musk, que tiene una fortuna en el orden de los 380,000 millones de dólares, equivalente a 3.8 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Y la mayoría de su gabinete son 1,000 millonarios. Entonces, Daniel Noboa, es decir, él le ha entregado la patria. Yo alguna vez terminé una exposición que hice con usted que se podría definir como traición a la patria. Y eso debería ver el Tribunal Constitucional. El entregar una base militar a un país extranjero se llama traición a la patria. Pueden ponerle cualquier cosa, pero eso es lo que significa. Y eso significaría el gobierno de Noboa. Economista, quiero agradecerle. Lamentablemente la señal no está estable, no está muy estable. Ojalá en la próxima podamos conversar con una señal más estable. Sí, está bastante inestable, pero yo tengo aquí en principio que está bien el internet y el acceso al internet. ¿O será que alguien nos intenta pero bueno, boicotear? Nunca se sabe. Le digo, o sea, tal vez alguien nos está boicoteando. Son temas sensibles. Claro. Le agradezco, economista. El economista Iván Ruiz, analista económico, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.